Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenido al estudio de las profecías bíblicas del libro de Esther. Y como siempre me acompaña el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián, y cómo estuvo su semana? Muy bien, queridos hermanos, querida hermana, muy bien, gloria a Dios por ello. Y Dios ha sido bueno y creo que con ustedes también. Nuestras mejores felicitaciones, ya que estamos llegando a un hermoso sábado nuevamente aquí en esta tierra. Y qué mejor que hacerlo en compañía de nuestro Dios. Amén. Mi nombre es Celia Castro y como siempre les agradezco mucho que nos mantengan en su sintonía. Este día vamos a estudiar una lección muy interesante que se trata de, que se titula Dios traerá liberación. Pero antes de comenzar quiero hacer un pequeño recuento del estudio que tuvimos la semana pasada. Y se trataba acerca del edicto que Amán había dado en contra de los judíos. Y cómo es que todo eso fue revertido y cómo es que se fue efectuando ciertas circunstancias para que ese edicto no fuera en su totalidad una amenaza en contra del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel no pudieran hacer nada. Pero sin embargo, la providencia fue tan grande con ellos de que gracias a la intervención de la reina Esther y Mardoqueo, que estuvieron 3 días de ayuno y oración junto con su pueblo también, el Señor fue manifestándose en cada uno de ellos y a favor de ellos. Así es que, ya que el edicto estaba ahí escrito y no se podía claudicar, no podía ser cancelada, así es que se tuvo más que hacer otro edicto. Y ahora vamos a aprender, vamos a estudiar y a conocer cómo fue que sucedió todo eso. Hermano Sebastián, ya sabemos lo que pasó durante ese proceso, ¿cierto? Sí. ¿Podría hacer usted un pequeño recuento de lo sucedido de la lección anterior? Es bien interesante porque nosotros escuchamos en el versículo 1 del capítulo 8, cuando el rey escucha y se da cuenta de todo lo demás, e inmediatamente tomó la acción y la revertió a la persona quien había preparado con mala intención pues un gran decreto y había llevado al rey a ser engañado y sacrificar a una multitud de personas que no habían hecho nada mal. Sin embargo, se llevó a cabo el día de la condena y todo, y leemos en el versículo 1, y el mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Decíamos nosotros en vez pasada que la reina pertenecía al palacio, y qué mejor que los bienes que le correspondían a un justo estaban en malas manos, y ahora Dios, por medio de este rey, está haciendo un acto de justicia. Nosotros hemos estudiado en todo esto de que tiene un paralelismo con la vida del pueblo de Dios en su recorrido en este mundo, y a la recta final se verá todo esto reflejado en los eventos finales. Es de saber que en Esther 8:15, vamos a ver lo que nos dice, que dice: y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de
de cárdeno blanco y una gran corona de oro y una mano de lino y púrpura, y la ciudad de Susán se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. ¿Por qué esa alegría que tuvieron los judíos al ver a Mardoqueo vestido con ese traje regio, hermano? Bien, recordemos una cosa, de que el pueblo que sirve a Dios no de inmediato va a haber una liberación. ¿Por qué? Porque liberación en un proceso, a la manera como Dios trabaja, en primer lugar viene la disciplina. Y el Hijo de Dios es puesto a prueba y le toca sufrir primero y esperar en Dios y las circunstancias que se vayan dando, de que sea Dios el que se encargue de dar la justicia y no nosotros buscarla por nuestra propia cuenta. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios a ser sometidos a la prueba que Dios permite. ¿Por qué? Porque en medio de todo esta revuelta y todo está el enemigo de las almas, que no quiere que nadie se prepare para merecer lo que Satanás un día perdió. Y lo que perdió aquí en Naamán refleja lo que un día también Satanás perdió en el reino de los cielos. Que a su debido tiempo Dios va a poder recompensar a su pueblo a lo largo de la historia. Tanto los que van siendo quedados ya en el descanso, en el reposo, ellos quedan elegidos para la salvación. Y en el presente Dios sigue preparando gente y va a seguir preparando mientras el tiempo de gracia continúe. Así es que, hermano, quiere decir de que gracias al nuevo edicto que Mardoqueo dictó, esa fue la alegría que ellos tuvieron, ¿cierto? Bueno, y el pueblo había aprendido a conocer las dos líneas, y en realidad al ver el testimonio de los judíos, ellos no encontraban falta para ser merecedores de tal semejante edicto que se había dado en contra de ellos para erradicarlos completamente de la tierra. ¿Qué clase de justicia es esa? Es un proceso bastante malo. Sí. Ahora, hermano, ¿cómo fue que fue afectado a los judíos la reversión del edicto? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Vamos a leer el versículo 17. Dice, y en cada provincia, estamos hablando del capítulo 8 de Esther, y el verso 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, tuvieron banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Este temor era miedo o era un acto de reverencia? Por supuesto que era un acto de reverencia, porque si el pueblo había sido puesto a prueba y a un último instante de un largo aguante y todo, Dios había hecho ver en ellos el carácter que se necesita tener para tal edicto y ser pacientes y saber esperar que de algún lado vaya a venir la intervención divina y pueda liberarlos a ellos. La Biblia dice que los ojos de Dios están siempre puestos en los que a Dios sirven y todo, y no los va a abandonar Dios así por así. Lo que pasa es que al extremo de la prueba, Dios esperaba purificar a su pueblo y que su fe se disciplinara mayormente. Por eso ellos podían ver que por medio de la fe estaban siendo probados, pero al final ellos miraban una pequeña claridad en el túnel de la prueba de que de Dios iba a venir un intervalo para liberarlos a ellos. Cuando aquí está hablando de que muchos tuvieron alegría y que muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos por temor a los judíos, no simplemente por temor, sino que en realidad era porque querían también recibir los beneficios de Dios para con ellos, ¿cierto? Exactamente. Mientras yo hablo de la disciplina, qué mejor si vayamos al capítulo 4 de Esther y veamos algunos recortes que muestra la Biblia, cómo es que el pueblo fue puesto a prueba. Y
Y vemos nosotros las imágenes que hemos estudiado. Por ejemplo, el capítulo 4 de Esther, el versículo 16 al 17, dice así lo siguiente. Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, pues que perezca. Ahora nosotros podemos mirar aquí el toque de la prueba y la decisión correcta por dónde tiene que caminar un hijo de Dios, y esperar y confiar en Dios de que en ese pequeño estrecho tan difícil, y es una línea muy delicada, pero que la fe que se acrecenta con el martirio de la fe, esto es lo que agrada a Dios. Cuando un hijo suyo está pasando por situaciones difíciles, el hijo de Dios tendrá que aprender a caminar con una conexión íntima con Dios, porque si Dios lo ha puesto en estado estrecho, Dios no lo va a abandonar, Dios lo va a auxiliar, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Veamos otra cita que podemos mirar en el libro de Hebreos capítulo 12 y versículos 6 al 7. Hebreos 12, 6 al 7. Dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina o no castiga? Este es el cuadro que a Dios le gusta ver en el desarrollo del carácter que cada cristiano tiene que llevar a cabo, a revelar. Nosotros que somos cristianos aprendemos del gran maestro, que aunque era divino y humano, él aprendió como humano a depender de Dios siempre y presentarse a la disciplina de la prueba que el diablo día a día le llevaba a cabo. Así que hay un dicho que dice, el mal no descansa, pero el bien nunca se cansa y Dios siempre está alerta. Querido hermano y hermana, yo no sé cuál sea la situación que esté pasando usted, mi hermano o mi hermana, pero Dios no ha quitado la mirada de ustedes si están en un terrible apuro ahorita y todo. Lo que está permitiendo Dios es que entre una crisis como la temperatura que se necesita para quitarle la escoria al precioso metal que es el oro y presentarlo en un tono ya pulido, como una hermosa y preciosa joya, que es lo que Dios utiliza por medio del Espíritu Santo, pulir el alma y someterla al humillamiento del arrepentimiento por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo no ha dejado de interceder por nosotros. Está muy atento, como dice Hebreos 7:25, y aquí lo podemos mirar, solo regresemos un poquito. Cristo no deja de trabajar todavía, está trabajando. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todo proceso de prueba que pasa cada hijo de Dios, ahí está Cristo delante del altar, listo para decirle al Padre, yo a ese lo conozco. Viene por medio del camino que me pidió que les dejara. ¿Se acuerdan cuando los discípulos miraban a Jesucristo orar con éxito? Y que día con día Cristo vencía y tumbaba cada prueba que le venía. Los discípulos dijeron, maestro, enséñanos por favor a orar. Nosotros queremos aprender. Pues el Cristo está delante del Padre, intercede por sus hijos y dice, yo espero venir por la vía de la oración, que mis hijos vengan a mí y yo al Padre. Hermano, ¿no cree usted que esa misma
circunstancia que vivieron los judíos en el tiempo de Esther casi se parece mucho a la circunstancia que vivió Moisés en aquel entonces, y que cuando después de todas estas manifestaciones que el Señor hizo a favor del pueblo Israel, cuando salieron de Egipto, también se le agregaron muchos otros pueblos al pueblo de Israel. Sí. Eso mismo está sucediendo aquí. Sí, lo que usted me está diciendo es el estado de capacidad de un líder. Bueno, es que aquí también está diciendo, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Se está refiriendo aquí lo de Esther cuando del edicto, ¿no? Después que pasó todo eso, alrededor se hacían judíos porque... Por la codependencia que ellos mostraban. Ellos dependían de Dios siempre. Ellos sabían ellos querían recibir también las mismas bendiciones. Exactamente. Y esto mismo está sucediendo, esto mismo sucedió, es un paralelo, es una comparación. Exactamente. Entonces, aquí se está viviendo lo mismo de ese tiempo, se está viviendo hoy en día en diferentes formas. Así es. Ahora bien. Es un vislumbre. Exacto. Ahora, hermano, ¿cómo usted describiría la actitud de los enemigos de los judíos a medida que se acercaba el día de la fatalidad? Yo siempre he llegado a pensar de que el cristiano, ya lo he dicho en varias ocasiones, el cristiano no es que le caiga mal al mundo, sino que el enemigo de Dios tiene pero mucho terreno avanzado en la vida del mundo, y es el diablo el que los tiene prejuiciados. Una persona prejuiciada inmediatamente se descompone, hasta que es confrontado con la otra parte y llegado a una deliberación, buscando una conclusión. La persona que fue prejuiciada depone la mala actitud, y cuando la persona reconoce, admite que se equivocó al haberse dejado mal influenciar. El diablo mal influencia a las personas, y un cristiano a menudo es mal visto y maltratado, con menosprecio, con indiferencia, con rechazo, con humillación. Pero ese es el proceso que Dios permite que el cristiano vaya pasando para pulirlo. Así es. Si vamos aquí a Esther 9.1. ¿Sí? Ahí nos dice en realidad qué es lo que pasó, porque dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y de su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorear de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. Aquí cuando dicen de los que le aborrecían, o sea, de que los judíos en lugar de atacar a todos, simplemente se iban al enemigo, a los que no los querían. Lógica, ellos ya habían aprendido a identificarlo. Nosotros a menudo identificamos de dónde nos vienen malas acciones, malas sospechas, y como dicen por ahí, trabas, ¿no? Pero nosotros no está en nosotros llevar a cabo la justicia. La palabra de Dios nos dice, no juzguéis los actos de los hombres, sino que de la manera en que el Señor Jesús hacía las cosas, y voy a citar primera de Pedro 2.23. Antes de que llegue allí, hermano, déjeme hacer una comparación. ¿No se le hace a usted de que esto puede ser una comparación con Daniel? Cuando... es que después de esta cita yo iba a ir a lo de Daniel. Le voy a explicar por qué. Yo quiero invitarlos a que veamos, por ejemplo, el tono correcto que debe tener un cristiano. Si nos decimos ser cristiano, y no estoy diciendo que yo ya reflejo al 100% la imagen de Cristo Jesús, pero en las enseñanzas de la palabra de Dios, más el testimonio que Cristo diera, Él es nuestro maestro, Él es su maestro también. Entonces, Él ha dejado un camino trazado, una huella que Él ya pasó. Aunque un pastor es importante en la iglesia,
tiene su papel a desempeñar, pero él tiene luchas también como las tenía el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote tenía él mismo que presentar una ofrenda, o sea, una oveja, para purificar su alma en esa oveja, porque Cristo la reflejaba. Yo leo de 1 de Pedro 2:23, y lo vamos a ver en la pantalla. 1 de Pedro 2:23. Pero vamos a ver el versículo 22 y después el 23. Dice la palabra de Dios: el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Vea esta hermosa característica a la cual Dios nos está presentando a nosotros. Nos está sometiendo a prueba para que yo y usted refleje eso, mire. Porque en Cristo Jesús no se vio eso. No había pecado, ni engaño en su boca tampoco. Cualquier persona podía ir a Jesús y sentirse acogido por el ambiente de él. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. Ahora yo quiero invitarlos que vayamos a Daniel, el capítulo 6, versículo 24. Daniel 6:24, y vamos a ver cómo es que Dios espera que nosotros La actitud de él. aprendamos de la actitud de los que sirven a Dios y han sido puestos a prueba duras, ¿no? Dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora fíjense, Daniel ahí estaba. Daniel podría haber intervenido, pero anteriormente Daniel no había intervenido para que esto se llevara a cabo y se les levantara a ellos falso testimonio, hasta tal punto de que se les metiera a ellos en el horno. Ese es el proceso. Por eso la liberación que trabaja por el proceso de Dios no es una liberación inmediata. El cristiano debe someterse a la prueba que Dios le llama a ser partícipe. Y dice que dice el libro de 1 de Pedro, ninguna prueba es de un motivo agradable al presente, pero sí tiene un proceso de purificar el alma. Así es. Entonces vemos nosotros aquí que Daniel recibió justicia, pero ¿cuándo? Después de haber sido maullado de todo, con un maltrato de todo, ¿no? Sí, así Y es. puesto al... Quiero invitarles a otro pasaje bíblico para que miremos estas cosas, cómo es que debemos de aprender. En el libro de Marcos 14 y el versículo 57 y el 58, tenemos otras lecciones que aprender cada día nosotros. Marcos 14, versículos 57 y 58. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ahora, pensemos bien nosotros de cómo este proceso de juzgar a Cristo Jesús se lleva a cabo. Vamos a ir viendo más adelante todas las intervenciones que el Espíritu Santo hiciera en cada etapa de la historia y también en la vida del Señor Jesús. Y como el Señor Jesús es nuestro Maestro, a Él tenemos que ver nosotros y ser en Él salvos nosotros. Aquí vemos nosotros el proceso de que siempre la Biblia registra, en todas las partes de la Biblia viene registrando hombres de mal proceder
en contra de los que practican o quieren practicar y servir a Dios en justicia. No le agrada al enemigo y levantará, subordinará a las personas para que se presenten y testifiquen mal de los hijos de Dios. Entonces, veamos otro que abiertamente se opone a la verdad. Mateo 26, 24. Mateo 26, 24. ¿Ves que dice la palabra de Dios? ...26, 24... dice así: a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal no haber nacido. Ahora piense usted, antes de levantar un falso, antes de actuar en contra de la obra de Dios, hay un desespero en las personas que se prestan para esto. Y si supieran lo que dice la Biblia de ellos, si supieran. Porque este pasaje bíblico es bien clarito. Hablando de los que se presentaron en contra de la persona de Cristo, hablando de los que venimos estudiando desde el pasado, da esta pista y de todo. En los libros del cielo quedarán registradas las acciones de los seres humanos. Y muy mala y perversa puede ser la acción de un ser humano, pero mientras vive tiene la oportunidad de arrepentirse. Así es, amén. Pero ¿qué sucede? Que el diablo le dice, no, tú no mereces ser perdonado, tú ya fuiste muy lejos conmigo y Dios no te va a perdonar. Y es todo lo contrario. Cuando la misericordia de Dios no se retira, todavía tiene el ser humano la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué importa pedir perdón? Públicamente, privadamente, ¿qué importa? ¿Qué pierdo yo con hacerlo? ¿Qué pierde usted con hacerlo? A lo mejor alguno de ustedes tenga este problema. Mire, usted no pierde, al contrario gana. Aquellos que le vieron a usted caer y cuando lo ven a usted confesar su falta, reconocer su pecado y pedir perdón, y de ir para allá caminar y reponer si es posible la falta cometida, hombre, en el Espíritu de Dios usted no se ha desmerecido, se ha engrandecido. Porque las personas cuando venimos a los pies de la cruz del Calvario, estamos en la mejor cima que usted pudiera querer escalar. Porque cuando usted viene a los pies de Cristo, usted es grande y yo también. Y la sociedad que nos ve de todo, nosotros pensábamos que nos iba a arrepentir. Y ganó con arrepentirse. Y ese flagelo de la tristeza que lleva el alma, Dios la toma y la arroja a la profundidad del mar. Pero si no lo hace, ¿cómo queda la persona? Queda completamente entristecido y destruido. El mismo ser se corrompe y se diluye toda su integridad y sus huesos envejecen y deja de ser la persona. Así es. Hermano, ¿cuál fue la reacción y cuál fue la acción que tomaron los judíos cuando escucharon el nuevo edicto? Porque ahora decía, de acuerdo a Esther 9:2, dice, los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que le habían procurado mal. ¿Qué me dice usted de eso? Es interesante mirar todo esto y los que hemos leído esta parte y los que estuvieron presentes en ese tiempo dicen, wow, el pueblo de Dios va a tomar represalia, va a tomar venganza, ¿qué va a hacer de nosotros? Bueno, hay un refrán que dice que el que ríe de último ríe mejor. Pues así ve las cosas el mundo. Pero en última instancia Dios permite las cosas y a veces Dios quiere que la persona sea compasivo, misericordio con quien le ofendió. Pero en este caso,
no nos olvidemos lo que había dicho el rey anteriormente, y vamos a verlo en el versículo 11 del capítulo 8. Versículo 11 del capítulo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Cuando había salido el edicto. ¿No será el capítulo 8, verso 11? Sí, Esther 8. Ok, 8, 11. Porque no hay capítulo 11. Perdón, me equivoqué. Es capítulo 8, versículo 11. Dice, con intimación de que el rey concedía a los judíos que estaban en todas las ciudades que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto a destruir y matar y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos, aún niños y mujeres y su despojo para presa. Ese es el segundo edicto, ¿verdad? Sí, en el edicto anterior ellos habían dicho en el versículo 8, por ejemplo, escribid pues vosotros a los judíos, sí, como bien os pareciere, el nombre del rey y sellarlo con el... Este es el segundo edicto que pide la reina Esther por súplica al rey. Y sin embargo, el rey advierte a los judíos, yo mandé un edicto y como el pueblo ha sido instigado por Amán, todos están en furia, deseosos de esperar que se llegue el día, sí, porque lo van a hacer pedazos a ustedes los judíos. Qué mejor que yo como el rey les mande la idea, júntense todos a una sola y pongan un cerco de los mejores hombres y todos se defiendan, dicen por ahí, hasta con las uñas y los dientes. Con lo que tengan. Con lo que tengas en la mano y no te dejes arrebatar la vida. Muchos creen que el cristiano está hecho solo para aguantar palo y para aguantar palo y que ahí se aguante todo. Y todo está bien, gracias. Ah, qué bueno que le diste su merecido a esos cristianitos y todo. No, mi estimado. Dios permite las cosas y aún el poder civil se ve de parte de los hijos de Dios aquí, que se defienda. Defiéndete, hombre, haz algo. Es un honor que Dios te da. Defiende tu vida, es lo único que te queda. Pareciera ser que el mundo le gusta practicar el bullying, el acoso, la persecución. Pero ¿qué cuando se le pone de punta a otro? Es bien fácil disparar de aquí para allá. ¿Y qué es cuando el otro te va a disparar? Oh, dice, ya no me gusta. Dice. Esa es la actitud traicionera que el diablo tiene. Es un mañoso traidor. Pero cuando ve defensa, cuando ve un ángel de Dios parado, da la vueltecita al diablo y se va. Es cobarde. La mayoría de gente trabaja así por la cobardía en este mundo. Pero cuando se le pone de frente la justicia de Dios, no, dice, yo no dije nada. Dice, ay, disculpe, no, yo no dije nada. No, fue otro, dice todo. Esa es la actitud, la imagen que el diablo ha sembrado mayormente en la humanidad. Pero un cristiano se merece, como cualquier civil, la misma dignidad como civil. Y que todos pagan impuestos también. No me digan que al cristiano le perdonan los impuestos. No, para nada. No los perdonan. Pagamos igual impuestos de toda clase, de toda naturaleza. Así es que pobres y ricos, igual que nosotros. Hermano, anteriormente habíamos hablado de Mardoqueo como una persona obediente a las leyes del Señor, ¿cierto? Así es. Un Mardoqueo que era, digamos, muy cristiano en la actualidad, ¿verdad? Muy cristiano, muy obediente, muy a la ley del Señor, siempre seguía sus preceptos y igual manera se lo enseñó a Adasa. O sea, de que él era un obediente hijo de Dios. Ajá. Ahora, descríbeme usted como el ministro, como el segundo, como el primer ministro o el segundo del rey Asuero. ¿Cómo lo describiría? Bueno, de acuerdo a la Biblia. A mí se me había quedado una cita más que yo quisiera darle lectura y después volvemos a la pregunta suya. Okay. Recordemos el proceso por el que pasa la gente. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 13, el rey reconoce que su edicto de engaño era fatal
Era un edicto, pero mordaz, para acabar al pueblo, dice. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Me viene una cita a mí de el libro de San Juan 10:10. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. El enemigo o el ladrón no vino, vamos a ver el pasaje mejor. No vino a hurtar. San Juan 10:10. Es mejor que consideremos el pasaje, no es que yo lo esté diciendo mal. Sí, yo también. Sí, yo me retracto. Yo también. El ladrón no viene sino para robar, hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense ustedes el cuadro de ese pasaje. Las dos caras. Una, que al justo hay que pasarlo desde el principio, que lo agarremos en un proceso de avergonzamiento y todo. Acabarlo, a desfigurarlo, que no le quede estima propia. Y el cristiano está enseñado, llamado para aguantar, soportar todo eso, para que la justicia de Dios se vea en la vida de un cristiano y refleje el amor de Dios para con los que se levantan en contra de los hijos de Dios. Ahora, cuando la hermana me hace la pregunta concerniente a la vida de un buen cristiano, de un buen ministro, yo quiero decirles a ustedes, a mí me da mucho gusto platicar con los que llevamos el nombre cristiano. Y me gusta descubrir todos los adelantos que Dios haya tenido en la vida de aquella persona por el estudio de la palabra de Dios, por la devoción personal, por la oración, por el compartir la alegría, la gratitud, la esperanza, el gozo de llevar a Cristo en el corazón. No me importa de qué religión sea, me gusta oírlo, lo que Dios está haciendo en aquella persona. Me gusta ver todas las cualidades buenas que Dios está logrando en él. Y yo le digo, hermano, siga adelante. Nuestro lema es conocer al gran maestro de maestros, que nos diera clase y conducta también. Vamos a ver entonces el versículo 4 del libro de Esther 9. Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su familia iba por... Fama. ¿Perdón? Y su fama. Oh, perdón. Yo dije mal. Y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. Entonces, a más y más. ¿Perdón? Iba engrandeciéndose más y más, cada vez más y más. Bien, entonces, iba engrandeciéndose cada día más y más. ¿Por qué a veces no brillan los cristianos? Porque están pasando por un proceso penoso que quisiéramos nosotros evitarlo, pero no podemos. Y en la condición carnal que todavía estamos, a veces nuestro proceso no es grato y de nosotros saldrán algunas malas reacciones y no testifiquemos bien, pero la disciplina que Dios le había permitido a este Mardoqueo lo había pulido grandemente, lo había enseñado a depender siempre de Dios, lo había enseñado Dios a humillarse y morder el suelo si era posible, pero él nunca reaccionar por su propia cuenta, sino que depender de su Dios a quien él servía
Y así también él había enseñado a su hija Esther que él había adoptado para criarla. Qué hermoso es ver que se diga de un cristiano que pasó la prueba. Y viene otra más grande y la va a pasar porque Dios lo ha enseñado a brincarlas cada vez que le llegue toda esa prueba. Así es. Veamos Esther 10, del 1 al 3, que es lo que nos dice. Dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. O sea, de que él fue un buen primer ministro, no solamente para su pueblo, sino que para todos los pueblos que conformaban esa nación. Veamos la otra parte en el capítulo 3, versículo 1 de Esther. Ok. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaba con él. Dos personalidades completamente distintas las diferentes. Personalidades. Así es. El poder el mismo. El mismo Y siempre poder. habíamos dicho nosotros, ¿qué pasa con el poder? ¿Es el poder el problema? No, no es el poder el problema. El problema es la preparación de conducta de las personas. Y no solamente la preparación de la conducta de la persona, sino que el temor a Dios. Sí, por eso es que ahí viene todo la preparación de la conducta. A menudo algunas personas dicen, a mí me cae mal ese señor, esa señora. Eso es incorrecto decirlo. Sí, Nosotros no podemos decir, las acciones de esa persona no me gustan, están mal enfocadas, no me parecen bien las acciones, pero la persona puede cambiar. Hay maneras de hacer una persona, si es áspera, ponerla a clases para que sea refinado. Todos necesitamos reparación, pues si todos fuimos envenenados por el mismo espíritu que es del enemigo. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes y a la hermana que me hiciera la pregunta, recordemos una cosa, que en el presente cada individuo a menudo suele que mayormente gobiernan los seculares y en su funcionamiento representan mal a un sistema que ha sido diseñado para gobernar correctamente. Y yo quiero invitarlos a que veamos el libro Proverbios 29:2. Viendo estas dos caras de las cuales estamos hablando, Proverbios 29:2 dice lo siguiente. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y no necesito explicárselos y todo, pero el mundo actual ahorita está sufriendo una compresión terrible para encontrar una vía de cómo sobrevivir en este mundo. Yo siempre he dicho, podré estar equivocado, considérenme equivocado, ¿no? Pareciera ser que los sistemas políticos estudian bien las normas de ellos y las normas de los capitalistas, los inversionistas y todo, y la norma o el comportamiento de los consumidores compulsivos y no compulsivos. Y aún hasta el más inferior que tiene que consumir algo. Pareciera ser que se estudia todos los medios de los fondos que le llegan a la persona para ver cómo le sacan o le promueven a la persona o le inventan gastos y en sus bolsillos no le quede nada. Pero resulta que ahora yo lo veo, hablando de este mal sistema que tenemos en el mundo hoy en día, que ahora con mucha más dificultad el pobre
que trabaja por un mínimo, un salario mínimo, ya no le alcanza ni para comer. Así es. Comerán sus hijos, pero él tiene que ayunar, beber agua y pensar que mañana venga la misericordia de Dios. Tal vez Dios le proveerá algo, en que sea un pedazo de papaya, algo en el camino para sustentar su feroz hambre que lleva y todo. Bueno, aquí dice bien claro, cuando los hombres llamados a gobernar lo hacen correctamente, hombre, el pueblo que eligió, dice todo, valió la pena mirar a un buen ministro que representa bien a Dios. Veamos el versículo 4 del mismo capítulo 29. En el versículo 4, el rey dice, con el juicio afirma la tierra, mas el hombre de presentes la destruirá. Ve, a mí me hace pensar esto, yo no sé en su país de donde usted sea, pero yo creo no equivocar. Resulta que el trabajador público, el que trabaja para el gobierno o para X institución, todo, mayormente el que tiene que brindar un servicio público, le urge conseguir el empleo, busca y mueve todo tipo de palanca, lleva regalos, presentes y todo, para que le den el trabajo. Dice, si tan solo yo la hago para llegar ahí. Ahora bien, se le da la descripción del trabajo. Cuando este nuevo empleado y los demás que trabajan para el público como empleados, ahora hay que pedirle por piedad que me haga un trabajo a mí, porque él ya está puesto en el puesto, el sistema le paga, pero yo tengo que congraciarme y llevarle regalos, si no, no me hace el trabajo. Y eso que yo lo puse. Y eso de que la persona votó por él. Claro, y lo elegimos nosotros. Lo elegimos para que me maltrate. Hombre, así le gusta a mucha gente también. Y hay veces que el sistema tiene vigilancia para que no se lleve a cabo eso de darle adelanto al trabajador público. Soborno. No le dé. Soborno. No le dé soborno, cohecho. Pero es que ya la costumbre dice una tradición. Es que yo no me muevo, discúlpeme, yo no puedo hacer nada. Si no veo nada, en un saludo de mano, pásese algo. Eso es lo que pasa con este mundo desgraciado que nos ha tocado vivir a nosotros. Esa es la hora del diablo. Un día dijo todo, no, dijo el diablo, yo haré que un reino que esté bajo mis condiciones sea igual que el de Dios también. Qué chulada lo ha convertido el diablo. ¿Quién quiere a un servidor público así? Por favor, señores que trabajan para el gobierno, hagan su trabajo, hombre, para eso se les paga, para eso se les puso, se les eligió. Es hermoso ver a un ministro de un trabajador público haciendo el trabajo como él lo sabe hacer. Es hermoso, representa bien la justicia que él representa en el escritorio. Y no solamente eso, sino que cuando él ejerce el trabajo que para el cual fue electo, entonces es bendecido por Dios, aunque él no se dé cuenta. Claro, pues sí, porque es ministro de Dios también. El que trabaja para un puesto público es ministro de Dios. Claro que no se le va a hacer fácil hacer lo que él piense o ha prometido, porque detrás de él vienen personas corruptas que pueden insinuar diferentes cosas. Hermano, le van a poner una punta de espada y esto, usted tiene que trabajar como yo digo. Ya le dije, si no se va. Así es, pero qué feo eso, todo hombre. se puede. Pero vamos a ver. Eso es mandamiento del diablo, no de Dios. Dios no violenta la conciencia de nadie, jamás. Dios apela al corazón del ser humano. Hermano, se llegó el día de la matanza. ¿Cuál fue cómo fueron la reacción de los judíos? ¿Fueron vengativos? ¿Agarraron ellos venganza contra las personas? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Como cristianos, como amadores del Señor y obedientes a ellos. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Nosotros necesitamos volver de nuevo al libro de Esther, el capítulo 9. Vamos a leer algunos pasajes.
No me haga enojar, hermano. Bien, vamos entonces. El versículo 5 en adelante, sí. Esther 9:5. E hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada y de mortandad y de perdición, e hicieron en sus enemigos su voluntad. Y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Forsándata y a Dalfón y a Asfata y a Forata y a Aelía y a Aridata y a Farmasta y a Arisaí y a Aridaí y a Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Amadata, enemigos de los judíos, mas en la presa no pusieron su mano. Vamos a parar tantito aquí en el 10. Los bienes. En el 10. Cuando Dios mandaba a aniquilar a una nación por medio de su pueblo, no se nos olvide que aquel que pone justicia en este mundo malvado es Dios, no es el diablo. El diablo, ya vimos el pasaje, que él existe solo para matar, para robar, matar. Para hurtar, matar y aniquilar. Dice para robar. Para hurtar, para matar y aniquilar. No. Vamos al pasaje nuevamente. Sí. Ya me confundí. Romanos 10, Juan 10. Son 3 palabras distintas. Juan 10. 10 dice. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Destruir. Entonces, aniquilar. Este es el plan del enemigo. Pero el dueño de este planeta no es el diablo. Aunque él diga de dónde viene Satán, yo vengo a la tierra porque Adán me lo dio. Es cierto. Pero en San Juan 16:32 dijo Cristo, dice, Satanás no tiene nada que ver conmigo en este mundo. Sin embargo, en el proceso de la prueba de pulir a los hijos de Dios y prepararlos con disciplina y revelar en ellos un carácter como el de Cristo, Cristo dice, qué pena, dice Cristo Jesús, tengo que permitirles que el diablo los siga molestando todavía porque hay un proceso de tiempo que va en recorrido, que es la profecía. Y durante tanto el diablo quiere matar a cuantos él pueda. Y sin embargo Cristo está llama a las personas para que se arrepientan y vengan al arrepentimiento. Así es que leíamos aquí hasta el versículo 10, donde dice que los enemigos del pueblo judío eran también los hijos de Amán. ¿Qué enseñanza les habrá dado su papá? Terrible. Les enseñó puro veneno, como también ya leímos que el edicto era criminal, ese edicto en contra de los judíos. Por eso, yo veo aquí, y ustedes se acuerdan cuando Jacob luchaba en la hora de la angustia, Jacob sintió de pronto una mano que lo tocó por detrás. Y hermano, no hay peor cosa que una persona esté a la defensiva porque oye hasta pasos. Sí. Y puede lanzar todo lo que tiene en su mano. Ahora imagínense ustedes que hubo gente aquí que querían acabar a los judíos, solo esperaban ese día y eliminarlo. Vamos a quedar un poquito aquí porque necesitamos explicarlo más después, porque esto está necesario hermano, explicar. ¿Tomaron los judíos las pertenencias de las personas? Aquí dice que no tomaron ni una pertenencia a ellos. O sea, de que ellos nada más se defendieron, no codiciaron nada de lo que ellos tenían. Para nada, no les interesaba nada. Aún su vida ellos estaban dispuestos a perdonarle de todo. Pero como la gente tenía hambre y sed de justicia como ellos querían, vinieron de venganza, a ellos quizás. sí. Pero en realidad todo eso, acordémonos de que solamente sucedía
esos sentimientos feos lo tenían nada más los que no querían a los judíos, Claro. porque en realidad había muchas personas que querían ser amigos, que eran amigos, muy amigos de ellos. Así es. Bueno, que el Señor los bendiga y nos veremos en la siguiente